Todos llegamos enfermos. Yo llegué gravemente enfermo a la iglesia, ¿sabe? Yo llegué con mi vida hecha a pedacitos. Y Dios la tuvo que reconstruir. Y doy gracias a Dios porque lo hizo. Pero cuando yo llegué a la iglesia, yo no estaba en condiciones de tomar un micrófono, de pararme al frente, de cantar o de predicar. Yo necesitaba sentarme a escuchar la palabra que sana, la palabra que restaura, la palabra que me podía sacar de ese estado terrible y ponerme en alto en el nombre de Jesucristo. Todos nosotros llegamos así. El pastor Elías llegó así. Nuestro hermano Mario llegó así. Todos llegamos a la iglesia en un momento y tuvimos que confesar nuestros pecados. El problema es que hay personas que tienen ciertas habilidades y llegan a la iglesia y empiezan a codiciar el liderazgo. Codiciar el liderazgo. Desean ser líderes. Quieren estar al frente, quieren ser los que predican, quieren ser los que les presenten. Inmediatamente vienen y forman su grupito, se van de allí a una casita, se van a cualquier lugar y ya le dicen yo soy su pastor y empiezan a predicar. Y como no conocen la palabra, y como no conocen la doctrina, lo que hacen es que escuchan la radio o ven la televisión. Y si aquel levantó la mano, yo levanto la mano. Y si aquel dio 2 patadas, yo doy dos patadas. Y si aquel grita de esta manera, yo lo imito también. Y poco a poco desarrollan un ministerio que es un clon. No es un ministerio original. No es un ministerio que viene de Dios. ¿Y sabe qué? Esa falsa doctrina, por lo regular, va de la mano con faltas morales y éticas. La persona que tiene mala doctrina, la doctrina enferma, lleva por lo regular una vida mala y enferma. La aberración doctrinal, por lo regular, se transmite en una aberración moral. Y qué terrible. Hace 30 años, porque este año cumplo 30 años de estar en el ministerio, cuando yo empecé y yo le decía a alguien que yo era pastor, había un respeto. La gente pensaba, es un pastor, es una persona decente, buena. Y hoy, en mi tierra, donde han habido tantos problemas con falsos ministerios, usted le dice a alguien que usted es pastor y la gente hace se le ríen a uno en la cara. A veces a uno hasta le faltan el respeto. Tuvimos una situación muy delicada en la familia donde mi suegro está hablando con un amigo que no veía hace tiempo y le dice, empiezan a hablar de los hijos. Y el hombre le dice, oye, ¿y tu hijo mayor? Y le dice, bueno, mi hijo mayor es ingeniero. ¿Y tu hija? Y dice, bueno, ella es ama de casa, está casada y es ama de casa, esa es mi esposa. Y el hijo menor de mi suegro, mi cuñado de menor edad, es pastor también de los discípulos de Cristo. Y cuando él le dice, ¿y tu hijo menor? Le dice, ese es pastor. El hombre tuvo el descaro de decirle, buen negocio ese. Buen negocio, ese va a ser millonario. Porque la gente empiezan ya en la mente del pueblo a unir esas dos cosas. Y empiezan a pensar que todo ministro, que todo pastor es también un buscón. Que todo pastor es un tramposo. Que todo pastor es una de esas personas que hacen todas esas cosas que salen en la televisión. Porque usted no va a ver en primer impacto, ni ninguno de esos programas de chisme, un reportaje sobre un ministro que haya dedicado 40 o 50 años a servir al Señor. No. Le van a presentar el reportaje del sacerdote que abusó de los niños, del falso profeta que está diciendo barbaridades, o del ministro que abusó de alguna feligres. Esa aberración moral
va de la mano de la falsa doctrina. Y es importante que usted entienda que la iglesia, cuando la iglesia reflexiona sobre la fe, cuando la iglesia habla sobre la fe, cuando la iglesia entra en estos temas difíciles que yo les estoy tratando, es para dar una voz de alerta, para que no caigamos y no nos dejemos zarandear por todo viento de doctrina, para que tengamos cuidado, que no nos dé picorcito en los oídos y tengamos comezón de oír y querramos escuchar algo nuevo porque sea nuevo. Para que no abandonemos nuestra iglesia porque sencillamente vimos en la televisión al pastor que está de moda. Mis hermanos, mis hermanas, es importante que la iglesia comprenda que tiene que desarrollar un discurso educativo, un discurso que edifique a la gente, que levante a la gente. Y tenemos que enfrentar a los falsos profetas. Los herejes y los falsos profetas están presentes desde el principio mismo del Evangelio. El libro de los Hechos nos cuenta que el apóstol Pedro llegó a un lugar llamado Samaria y allá había un mago que se había convertido y ese mago era un hombre muy famoso. Parece que era muy bueno con eso de la magia y de engañar a la gente con trucos. Y él se llamaba a sí mismo Bar Jesús. O sea, el hijo de Jesús. Y el hombre se convirtió y cuando vio que llegó Pedro y cuando llega Pedro y empieza a imponerle las manos a la gente, él viene y dice, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto te tengo que pagar porque me enseñes ese truco? Ese truco está bueno, enséñamelo. Y Simón le ofreció dinero, de ahí es que viene la palabra simonía, cuando se ofrece dinero por cuestiones espirituales. De ahí es que viene, y que es una práctica como la de Simón. Y él le tiene que decir, perezca tu dinero contigo. El don de Dios no se vende. Mis hermanos, mis hermanas, es importante que la iglesia entienda que tenemos que tener la entereza, la integridad de mantener la fe pura, aunque no sea lo que esté de moda, aunque no sea lo que sea más llamativo. La iglesia también batalló con otra doctrina, otra falsa doctrina. Ya comenzando el segundo siglo, había un hombre llamado Marción, y Marción empezó a predicar cosas raras. Él hablaba de Cristo, y la gente llegaba a su iglesia, y la gente lo escuchaba, porque hablaba de Cristo, pero cuando usted seguía preguntándole, él decía, bueno, Cristo es no el Hijo de Dios, no. El Dios del Antiguo Testamento, eso es un Dios falso, era un diosecito, le decimos el artesano, el demiurgos. Entonces, ¿de quién es hijo Jesús? Hijo de la luz, del logos, que era un concepto griego, y así fue mezclando el evangelio con el pensamiento griego y desarrolló toda una falsa doctrina que se llama el gnosticismo. El gnosticismo fue una falsa doctrina que influenció muchísimo la iglesia. Y así como se empezaron a escribir libros como los que tenemos en el Nuevo Testamento, se empezaron a escribir libros gnósticos. Usted escuchó hace unos años un revuelo que hubo por un tal evangelio de Judas. Y ha escuchado que se habla de un evangelio de María Magdalena. Y a veces usted va a una librería y ve uno de esos libros que dice el evangelio secreto de Jesús. ¿Dónde pasó Jesús los años que estuvo escondido? Que entonces le dicen que si fue a la India, que si fue aquí, que si fue allá. Todos esos libros, la iglesia lo conoce desde hace más de 1800 años, ¿sabe?